Nadie conoce el nombre de este soldado, pero se ha convertido en una figura legendaria y todavía es recordado hoy como uno de los mayores héroes que Pompeya tuvo poco antes de ser completamente destruida. Vamos a ver lo que hizo. Estamos en el año 79 después de Cristo y Pompeya y Herculano eran ciudades vecinas muy prósperas con más de 20,000 habitantes. Estaban ubicadas en las laderas del monte Vesubio, en el sur de Italia. Alrededor de octubre a noviembre de ese año, este monte comenzó a tener una erupción violenta, lanzando una nube extremadamente caliente de gases que alcanzaba más de 30 kilómetros de altura. En el momento en que el monte comenzó a entrar en erupción, las personas en Pompeya fueron completamente sorprendidas. Habían experimentado algunos terremotos en la región algunos años antes, pero nunca con una erupción. La vista del volcán lanzando rocas y cenizas al cielo era aterradora, con sonidos estruendosos y el ruido de las piedras golpeando, convirtiéndose en una advertencia para las personas. Al principio, sorprendidas y sin creer lo que veían, se encontraron en un dilema: huir a un lugar seguro o quedarse paralizadas ante esa erupción. Las calles se llenaron de movimiento y se convirtieron en pasillos de desesperación. Las familias se reunieron apresuradamente, algunos intentando huir del peligro inminente, mientras que otros buscaban refugio en sus propias casas. En ese momento, Plinio el Viejo, que era comandante de una flota de la Marina Imperial Romana y vivía a unos 30 km de Pompeya, presenció el inicio de la erupción. Pidió a sus hombres que prepararan un pequeño barco para dirigirse a Pompeya, inicialmente con el objetivo de estudiar el fenómeno y evaluar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, al recibir una solicitud de rescate, Plinio se dio cuenta de que necesitaría más que un barco para salvar a esas personas. Cambió sus planes y ordenó que los barcos quemados de la Marina Imperial, estacionados en Misinou, cruzaran la bahía para ayudar en los intentos de evacuación. Además, convocó a una tripulación de 9 hombres para ir con él a Pompeya. Cuando llegaron allí, la situación era caótica. Según el sobrino de Plinio, que escribió sobre el incidente algunos años después, en el momento en que los barcos se acercaban, las cenizas que caían sobre las ciudades eran aún más calientes y espesas, con pedazos de piedra pómez y rocas cubiertas de fuego. A pesar de la oscuridad y las piedras cayendo del cielo, Plinio se negó a retroceder. Un valiente grupo de hombres de la flota de Plinio inició la misión de rescatar a los ciudadanos del caos que estaba ocurriendo. Uno de estos hombres era un soldado romano de alta jerarquía, probablemente de la Guardia Pretoriana. A pesar de correr contra el tiempo para evacuar a los habitantes de la ciudad que huían en pánico por las calles de Pompeya, su valentía fue en vano. 2 días después de la primera nube de gases golpear Pompeya, la nueva nube fue fatal, sofocando a todos los que aún habían sobrevivido. Según la investigación, solo llevó 15 minutos para que la nueva nube de gases se llevara la vida de toda la población restante, incluyendo a Plinio y sus soldados. Desde el inicio de la erupción, solo tomaron 3 días para que Pompeya fuera completamente destruida. La lava y las cenizas cubrieron a las personas y las casas de la ciudad, preservándolas hasta hoy. En 2017, algunos arqueólogos notaron un esqueleto cerca de la playa, a pocos metros de un barco. Se encontró un cinturón y una espada bien decorados, así como un escudo oval, indicando que probablemente no era el esqueleto de un soldado común, sino de un miembro de la Guardia Pretoriana. Este hombre, probablemente de unos 40 años, fue encontrado boca abajo en la playa junto con varios otros esqueletos. Después de que la erupción del volcán terminó, solo quedó una niebla en la atmósfera, lo que impidió que el sol brillara completamente en la ciudad. La misión de rescate de Plinio y sus soldados es uno de los eventos mejor documentados de ese periodo, aunque no hay certeza de que algún barco haya logrado salvar a alguien con éxito. Lo que se sabe es que aquellos que huyeron inmediatamente después del inicio de la erupción lograron sobrevivir. De todas formas, no se puede negar que las acciones de los soldados de esa flota romana dieron alguna esperanza al pueblo de Pompeya. El valeroso soldado romano, cuyo nombre permanece en la sombra, ha tejido su propia leyenda y sigue siendo recordado como uno de los más grandes héroes que Pompeya tuvo en los días previos a su total destrucción. Retrocedamos en el tiempo al año 79 después de Cristo, cuando Pompeya y Herculano, 2 prósperas ciudades vecinas con más de 20,000 habitantes, se encontraban en las apacibles laderas del monte Vesubio, en el sur de Italia. Hacia octubre y noviembre de ese fatídico año, el volcán comenzó a rugir con una erupción violenta, lanzando una columna de gases abrasadores que alcanzaba más de 30 kilómetros de altura. La población de Pompeya fue tomada completamente por sorpresa cuando el monte empezó a escupir fuego.
Aunque habían experimentado algunos temblores en años anteriores, nunca antes habían enfrentado una erupción de tal magnitud. La visión del volcán arrojando rocas y cenizas al cielo era terrorífica, con estruendosos rugidos y el estrépito de las piedras golpeando, constituyendo una siniestra advertencia. Inicialmente desconcertadas y sin creer lo que veían, las personas se encontraron ante el dilema de huir a refugios seguros o quedarse inmóviles ante la furia del volcán. Las calles se llenaron de un frenesí caótico, transformándose en corredores de desesperación. Familias se reunieron apresuradamente, algunos tratando de escapar del peligro inminente, mientras que otros buscaban refugio en sus propios hogares. En medio de este caos, Plinio el Viejo, comandante de una flota de la Marina Imperial Romana que residía a unos 30 km de Pompeya, observó el inicio de la erupción. Inicialmente, instruyó a sus hombres para que prepararan un pequeño barco con el propósito de estudiar el fenómeno y evaluar la situación. Sin embargo, al recibir una solicitud de rescate, Plinio comprendió que necesitaría más que un barco para salvar a la población. Modificó sus planes y ordenó que los barcos de la Marina Imperial, estacionados en Misínou, cruzaran la bahía para contribuir en los esfuerzos de evacuación. Convocó a una tripulación de 9 hombres para acompañarlo a Pompeya. Cuando llegaron, se encontraron con una escena caótica. Según el sobrino de Plinio, quien registró el incidente años después, las cenizas que caían sobre las ciudades eran aún más calientes y espesas cuando los barcos se acercaban, con pedazos de piedra pómez y rocas cubiertas de fuego. A pesar de la oscuridad y las piedras cayendo del cielo, Plinio se mantuvo firme, rechazando retroceder. Un grupo valiente de hombres de la flota de Plinio se lanzó a la misión de rescatar a los ciudadanos en medio del caos. Entre ellos se encontraba un soldado romano de alta jerarquía, posiblemente de la Guardia Pretoriana. A pesar de correr contra el tiempo para evacuar a los habitantes que huían en pánico por las calles de Pompeya, su valentía fue en vano. 2 días después de la primera nube de gases que golpeó a Pompeya, una nueva nube resultó fatal, sofocando a todos los que aún habían sobrevivido. Según las investigaciones, solo tomaron 15 minutos para que la nueva nube de gases cegara la vida de toda la población restante, incluyendo a Plinio y sus soldados. Desde el inicio de la erupción, solo pasaron 3 días para que Pompeya quedara completamente sepultada. La lava y las cenizas cubrieron a personas y casas, preservándolas hasta la actualidad. En 2017, arqueólogos notaron un esqueleto cerca de la playa, a pocos metros de un barco, con un cinturón y una espada bellamente decorados, así como un escudo oval, sugiriendo que este no era el esqueleto de un soldado común, sino de un miembro de la Guardia Pretoriana. Este individuo, de aproximadamente 40 años, fue encontrado boca abajo en la playa junto con varios otros esqueletos. Después de que la erupción volcánica concluyó, solo quedó una niebla en la atmósfera, impidiendo que el sol brillara completamente en la ciudad. La misión de rescate de Plinio y sus hombres es uno de los eventos más detalladamente documentados de ese periodo, aunque no se puede confirmar si algún barco logró salvar a alguien con éxito. Sin embargo, queda claro que aquellos que huyeron inmediatamente después del inicio de la erupción lograron sobrevivir. De todas formas, las acciones de los soldados de esa flota romana brindaron alguna esperanza al pueblo de Pompeya. En el corazón de esa calamidad, mientras el velo oscuro de la destrucción descendía sobre Pompeya, el valiente soldado romano de la Guardia Pretoriana, cuyo nombre se perdió en las sombras del tiempo, se encontraba entre los hombres de la flota de Plinio que desafiaron el peligro para rescatar a los ciudadanos atrapados en medio del caos. A pesar de la oscuridad que se cernía sobre ellos y las lluvias de piedras ardientes, el grupo perseveró, guiados por la valentía y la determinación. 2 días después de la primera nube de gases mortales, la segunda arremetió sobre Pompeya con una furia despiadada. El soldado y sus compañeros, que habían corrido contrarreloj para evacuar a los habitantes, se vieron envueltos en una batalla desigual contra la naturaleza. Sin embargo, la nueva nube no hizo distinciones, envolvió a la ciudad en un abrazo mortal, sofocando la vida restante en Pompeya. La población que aún había sobrevivido a la furia inicial fue consumida por esta nueva tragedia, incluyendo al audaz soldado romano. La investigación posterior reveló la magnitud del sacrificio de estos valientes hombres. Aunque la erupción duró solo 15 minutos, ese breve lapso de tiempo selló el destino de Pompeya. La lava y las cenizas cubrieron las calles, las plazas y las casas, preservando en su abrazo mortuorio tanto a los valientes rescatadores como a aquellos que no lograron escapar. En 2017, un descubrimiento intrigante en las cercanías de la playa arrojó luz sobre el heroísmo de aquel soldado romano. A pocos metros de un barco, yacía un esqueleto que se destacaba entre los demás.
Con un cinturón y una espada finamente decorados, junto con un escudo oval, las señales indicaban que este no era un guerrero común, sino probablemente un miembro distinguido de la Guardia Pretoriana. Aunque su cuerpo yacía inmóvil, la historia que contaba era la de un hombre que desafiaba las llamas y las cenizas para enfrentarse al destino. Este héroe anónimo, de unos 40 años, fue encontrado en una posición que sugería que había luchado hasta el último aliento. Su sacrificio resonó en las páginas de la historia, siendo un testimonio tangible de la batalla contra la furia incontrolable de la naturaleza. Después de que la erupción se calmó, la niebla persistió en la atmósfera, sumiendo a la ciudad en una penumbra eterna. El sol, incapaz de penetrar completamente esa oscuridad, dejó un eco silencioso de la tragedia que se había desplegado. La misión de rescate liderada por Plinio y ejecutada por sus hombres, incluido el valiente soldado de la Guardia Pretoriana, es un episodio inmortalizado en las crónicas de Pompeya. Aunque la incertidumbre rodea la eficacia de su esfuerzo, su coraje y sacrificio ofrecieron una luz de esperanza en medio de la desolación. Aquellos que huyeron en los primeros momentos del cataclismo lograron esquivar la ira del Vesubio y sobrevivir, llevando consigo la memoria de aquellos hombres valientes cuyo legado se perdió en la bruma de la historia. En otro vídeo, exploraré más sobre los vigiles, los valientes hombres que se desempeñaban como bomberos en la antigua Roma. Así que no te pierdas la oportunidad, haz clic y nos encontraremos en el próximo capítulo de esta fascinante historia.